Génesis capítulo número 39, versículo del 7 al versículo número 12. Y voy a leerlo en la Reina Valera revisada de 1960. Amén. Dice, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Jesús, así. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella, huyó y salió. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Puede tomar asiento. Huyendo de la tentación. En mensajes anteriores he comentado que es muy difícil, prácticamente imposible, que nosotros nos enfrentemos a la tentación, porque siempre vamos a caer. Sin embargo, estoy hablando de una vida, o he estado hablando de una vida de una persona que se encuentra viviendo en su vida natural, en su vida humana, en su vida carnal. Pero cuando nosotros ya estamos en la gloria de Dios, inmersos en el Espíritu de Cristo Jesús, Él nos da la fuerza, la fortaleza para poder enfrentar la tentación y vencerla o huirla. ¿Es común? No, no es común. Es muy difícil es muy difícil no caer en la tentación. Por eso es que estamos leyendo Génesis, porque nos encontramos ante un caso en el cual un varón, y estamos hablando de José, que era joven, tenía escasos, que les gusta, 17, 18, 20 años a lo mucho, y él había sido vendido esclavo por medio de sus hermanos, ¿no? Y de una venta pasó otra venta, y de esa venta otra venta, terminó en Egipto, donde lo compró Potifar, quien era una parte importante en el reino de Egipto, o de Misrayim. Y entonces José ganó la confianza de Potifar, y todo lo que hacía José era de gran bendición y prosperaba. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque a pesar de estar lejos de casa, su mente y sus pensamientos estaban constantemente en él. Entonces, dice que en una ocasión se encontró con la esposa de Potifar. Le dieron a él la oportunidad de poder estar al frente de la casa, es decir, estar al mando y decir, la casa se va a pintar de este color, se va a hacer esto, se va a hacer aquello, aquí, allá, hay que comprar esto, hay que comprar aquello, hace falta aquí. Él estaba al mando de la casa, era de entera confianza de Potifar. Entonces, al momento de estar con la esposa de Potifar, José era un hombre o un joven, nuevamente, dice la escritura que era bello. Ahora imagínenselo joven, en su plena flor de juventud, y todos sin excepción en la juventud, todos hombres y mujeres, somos como una flor de campo, bellos y bellas, todos, sin excepción, todos. ¿Por qué? Porque es parte del esplendor de la juventud de nuestra vida. ¿Qué? La belleza externa. Y si a eso le ponemos
que José descendía de Raquel, la cual dice la escritura que era muy hermosa, José era sumamente bello. Dice la tradición oral, y me parece que también las escrituras, que era tan bello que cuando lo compraron dijeron, este no parece esclavo. Sus rasgos son de un príncipe. Sus rasgos parecen como de alguien que nunca ha sido esclavo. ¿Por qué lo vendieron a tan bajo costo? Me parece cerca al costo de 10 monedas de plata. ¿Por qué lo vendieron tan bajo costo? Entonces era una persona sumamente hermosa. Y entonces la esposa de Potifar se sintió atraída hacia José. Y pasaba a José y lo veía y decía, oh, qué bello hombre. La tradición oral dice que José se dejó voto de nazareo. ¿Sabe qué es voto de nazareo? No se afeitó, ni se cortó el cabello, ni bebió vino, hasta que se presentó ante Faraón muchos años después, cuando salió de la cárcel. Pero entonces imagínenselo, joven, delgado, robusto, fuerte, como son de la casa de Jacob, con su barbita, ¿se imaginan? Su cabello, su melena hermosa, ¿no? Y entonces él parecía más dueño de la casa que Potifar, quiero imaginar. Y pasaba la esposa de Potifar y lo vio y dijo, oye, este pollito, está apetecible. Y Dios permitió que pasara este acontecimiento por muchas cosas por las cuales ahorita no vamos a indagar. Pero tuvo repercusión lo que pasó en este caso, sí, y mucho. Muchísimas gracias al haber huido y el haber fortalecido para enfrentar esta situación, fue como fue digno para alcanzar la gloria de un rey. A pesar de que él no era el rey de Egipto, él tenía la gloria del rey. Y dice que la esposa de Potifar le decía, ven, duerme conmigo. No hay nadie. Y José no le hacía caso. Y empezó a enfermarse la esposa de Potifar. Su semblante empezó a decaer. Y sus amigas le dijeron, oye, pues ¿qué te pasa, no? ¿Por qué te ves tan mal? Y ahorita le voy a enseñar. ¡José! Y llegó José. Tráeme unos vasos con agua o tráeme té, porque las invitó a tomar el té. Tráeme té, eso no según. Y llega José y entonces todas lo ven y quedan, wow, qué hombre tan más hermoso, tan bello. Y voltean a verla y les dice ella, ven lo que he tenido que soportar durante tanto tiempo, verlo pasar a mi lado. Pasó que hubo una fiesta, que es la fiesta que le hacían en ese tiempo, porque se desbordaba el río Nilo. Y entonces todos los miembros de Egipto iban, porque era como la fiesta del pueblo, iban a celebrar a sus dioses del Nilo, para darles gracias por el desbordamiento. Y José no fue. Él se quedó en su casa. Él se quedó a administrar las cuentas de Potifar, decir, a ver, aquí falta esto acá, allá. Y entonces la esposa de Potifar aprovechó. Y llegamos a este punto. Después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. No había nadie en la casa. Nadie. José bien pudo haber aceptado. Pero la tentación habrá sido fuerte para él. Así es. Una tentación sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque ustedes, bueno, como mujeres saben que a veces los hombres nos cuesta más trabajo controlarnos en nuestros deseos carnales o apasionales. Si un hombre llega y seduce a una mujer, la mujer dice, pues yo no quiero. Oye, pero no hay nadie, peor aún, no quiero. Pero si está una mujer y seduce a un hombre estando solos, lo más probable es que el hombre vaya a caer. Y más estando en edad de la punzada. Estamos hablando de que José tenía menos de 20 años. Y entonces, versículo número 8. Y él no quiso
quiso, qué tremendo. Y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Soy de su entera confianza, me ha permitido agarrar y tomar decisiones sobre todo. Versículo número 9. No hay alguien mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa se me ha reservado hacer, sino a ti. ¿Por qué? Porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Según dice la tradición oral, que la esposa de Potifar había ido con los hechiceros o con los magos de Egipto, y ella se animó a hacer eso con José porque le habían dicho los magos que ella tendría parientes con o descendencia con José. Entonces por eso ella se animó. Pero es que no era ella la elegida, ella ya estaba casada. La elegida había sido su hija Asenat o Asenet, hija de la esposa de Potifar y de Potifar, que es la que se casa con José. ¿Sí lo han leído esa parte? Y entonces se anima y por eso hace eso, pero José dijo no, yo no puedo pecar, y le insistió y le insistió y le insistió, y fue tanto que dice que José estuvo a punto de caer, según la tradición. Versículo número 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que, versículo 11, entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, es decir, que José decidió darle la espalda, y hubo una discusión. Y entonces ella le dijo, no te vas, y lo agarró de aquí, de esta parte, déjame. Y entonces José corre, es la fuerza, y pasa a dejar su ropa, prefiere soltarle e irse, prácticamente casi desnudo. Y entonces ella tuvo temor y dijo, ¿ahora qué voy a hacer? Le va a comentar a Potifar, y fue y le dijo a sus amigas, le dijo, oigan, ¿qué creen que pasó? Esto sí, tengo miedo, me va a matar Potifar. Y ella le dijeron, amiga, no te preocupes, ya sabe las amigas, amiga, no te preocupes, dile que José quiso acostarse contigo, pero nosotras, tus amigas, vamos a decir que José nos ha estado acosando durante un tiempo. Tremendas, ¿no? ¡Ay, qué bárbaras! ¡Ay, cómo somos buenos por irnos para hacer el mal!, ¿verdad? Cuando uno lo lee dice, ¡oh, ese José! Y entonces empezaban ellas a decirle a sus esposos, ¿qué crees? Que José, el siervo de Potifar, me ha estado seduciendo. Y entonces Potifar empezó a escuchar, le llegaron esos rumores. Y cuando llega Potifar a su casa y le platica a su esposa, ¿has escuchado los rumores? ¿Cuáles? Que José ha querido seducir a las mujeres de los otros egipcios. Sí, ¿qué crees? Que también conmigo, y estuvo a punto de que nos acostáramos. Y entonces dice en el versículo, a ver, déjeme ver, versículo número 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer hablaba, diciendo, así me ha traído tu siervo, se encendió su furor, se enojó Potifar, oigan, ¿cómo no? Y entonces Potifar fue nuevamente con los hechiceros y magos de Egipto y les dijo, oigan, mírense, así está el asunto, pero no sé, es José, yo he confiado en él. Algo me dice que José es inocente. Y entonces le dicen ellos, trae la ropa que dejó José. Si la ropa está jalada de enfrente, quiere decir que entonces sí, forcejeó con tu esposa para tener algo. Y ella pues no hizo otra cosa más que empujarlo y se dañó la ropa de enfrente. Porque pues, lo tiene así José, está la esposa de Potifar, vete para allá, déjame. Pero si está dañada su ropa de atrás,
quiere decir que entonces José es inocente. Potifar trajo la ropa de José y resultó que sí, era inocente. Pero por causa del alboroto que se había hecho, tuvieron que encarcelar a José. Pero el tema nuevamente se llama huyendo de la tentación. José huyó de la tentación y a pesar de eso, su primera recompensa fue la cárcel. Ahora la pregunta es, muchos de nosotros pasamos por tentaciones, unos más, otros menos. Tentación del hombre. Tentación del hombre es querer salir con sus amigos. Y es querer caer en lo mismo que pasó aquí con José. Las pasiones desordenadas. Tentación de la mujer. Comprarse tanta cosa y media. Y gastar y gastar y gastar en cosas innecesarias. Otra tentación de la mujer que dice, hablo y escucho. Hablo y escucho. Le llega una noticia y rápido quiere compartirla. A eso se le conoce como chisme. Chismosa dice. Se le conoce como chisme. Muchos no se pueden controlar. Y cuando menos se dan cuenta ya dicen, ¿qué crees? ¿Qué crees que acaba de pasar? ¿Qué? Fíjate que a fulanito, sultanito se pelearon. Es un ejemplo, ¿no? Y la otra persona tenía que enterarse. Nos dijeron que les dijéramos. Y ahí andamos dando información. Cuando se trata para pedir un consejo es válido, pero muchos no pedimos consejo. Nomás damos información, nomás por darla. Y a eso se le llama chisme. Entonces, cuando te encuentras con la tentación, lo primero que hacer, si no estamos muy adentrados en la palabra de Dios, si somos muy susceptibles a caer en la tentación, nadie mejor que tú, nadie mejor que yo, nadie, solamente nosotros sabemos cuáles son nuestras tentaciones. Solamente nosotros sabemos y Dios. Así que si nosotros nos encontramos ante las tentaciones, lo más correcto que debemos hacer, si no estamos muy adentrados en la palabra de Dios, es huir. Huir. Puede ser que para mí sea la tentación ponerme a bailar una cumbia y escucho yo la cumbia y empiezo. Y entonces soy piedra de tropiezo para las personas que me ven. ¿Es tentación? Entonces, ¿qué es lo que debo de evitar? Ir a bailes. ¿Por qué? Porque ahí me voy a poner a bailar. Otro ejemplo. Las personas que sufrían o padecían del alcoholismo, de tomar. No toman, conocen del Señor, empiezan a la Biblia y empieza el Señor a limpiarles del alcoholismo, de esos malos vicios. Y entonces resulta que una persona que lo invitaban a fiestas y lo siguen invitando a fiestas. Oye, ¿cómo no vas a ir a los 15 años? ¿Cómo no vas a ir a la boda? Y resulta que estás con el familiar y tú dices, es que ya no tomo. Y el familiar dice, no te hagas, si bien que te gusta. Órale, tómatela. Y te la pone ahí enfrente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Se la tiene que? Entonces, no puede vencer la tentación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No vayas a la fiesta. Así es sencillo. O ¿sabes qué? Vas, comes y te vas. Ay, no, pero ¿cómo nada más voy a ir a la fiesta a comer y me voy a ir? Se ve mal. Sí, pero preferible verse mal que caer en tentación y dar desfiguros. Nuevamente, preferible quedar mal con el hombre, pero quedar bien ante Dios. Vamos a acompañar esto con Santiago capítulo 1, versículo número 12. Y dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Está hermoso eso. Sin embargo, ¿quién podemos decir que es bienaventurado de soportar la tentación?
Muchos de nosotros somos tentados a decir groserías. Y desafortunadamente, y digo desafortunadamente o tristemente, hay cristianos que las dicen. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Ahora, nosotros, hablo de nosotros. Si escuchamos que alguien las dice, ¿tenemos que juzgarle? No. Decir, Señor, solamente tú sabes. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros seamos piedra de tropiezo para alguien más. Y más cuando no estás centrado en las Escrituras y en la presencia del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo vencer la tentación? ¿Cómo? ¿Sabe qué tuvo que hacer José para vencer la tentación? Confiar en Dios 100%. ¿Cómo? Le dieron la espalda a sus hermanos. Le dieron la espalda. Lo querían matar y lo terminaron vendiendo, siendo exiliado a Egipto. Y en Egipto no llegó como príncipe, llegó como esclavo. Tenía que confiar 100% en Dios y fortalecerse en Él para vencer la tentación. Ahora, otro personaje que haya vencido la tentación, el mismo Señor Jesús. Fue al desierto y terminando los 40 días, o cuando en esos 40 días, fue puesto a tentación. ¿Quién lo tentó? ¿Quién tentó a José? Fue una mujer, pero movida por Satanás. ¿Para qué? Para que no recibiera la recompensa que recibiría más adelante. Si Jesús hubiera caído en la tentación, no hubiera podido ser nuestro Mesías prometido. Solamente necesitaba Satanás que Jesús cometiera un error, nada más. Uno. Imagínense la tremenda misión, la tremenda tarea o la carga que tenía el Señor, la responsabilidad de no cometer error alguno. Si usted siente una responsabilidad porque dice, pues cada vez debo de cometer menos errores, el Señor aún más. Pero él ayunó, oró, confió en Dios, en el Padre. Y Satanás siempre nos va a tocar donde más débiles estemos. Primero vemos cómo Satanás llega con Jesús. Y Jesús tenía 40 días en ayuno. ¿Qué es en ayuno? No había comido nada. Ahora, ¿usted cuánto tiempo, o nosotros, cuánto ha sido el máximo tiempo que has aguantado sin comer? Sin comer, literal, ¿eh? No aguantamos, literal. Apenas los que desayunamos, terminamos de desayunar, el almuerzo. Terminamos de almorzar, una frutita. Después ya estás pensando en la comida. Y después de la comida ya estás pensando en la cena. No aguantamos. Ahora, ¿qué pasará si por un día no comes? ¿Cómo andará tu estómago? A mí me ha pasado cuando íbamos a la chinampa con mi papá. Uno trabaja, pues empieza a quemar calorías, etcétera, y empieza a dar hambre. Y entonces recuerdo que en aquel tiempo mi mamá nos mandaba frijolitos, un pedazo ahí de carne. Había ocasiones en las cuales los frijolitos pues se quemaban, ¿no? Pero cuando uno tiene hambre, los frijolitos sabían a gloria. Las tortillas frías saben deliciosas. El agua, aunque no sea de sabor o no sea refresco, sabe a gloria. ¿Por qué? Porque uno tiene hambre, porque uno tiene sed. Ahora imagina el Señor, 40 días y tenía hambre. Y entonces Satanás se le presenta y le dice, ¿dices que eres el Hijo de Dios? Convierte esta piedra en pan. Nunca le dijo come. Ojo, no le dijo come. Le dijo solamente convierte la piedra en pan. ¿Jesús lo hizo?
No. Dijo el Señor, Señor te reprenda, porque no solo de pan come el hombre o vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Entonces, ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca del Señor. Y lo volvió a tentar. Lo llevó a la cima del templo. Aviéntate a ver si es cierto. Aviéntate, pues escrito está, ¿no? Él enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Y Jesús, ¿qué le dijo? No tentarás al Señor tu Dios. Qué tremendo. Y a veces nosotros cometemos ese pecado, ¿sabe? Tentar a Dios. Yo hace años, cuando recién que me convertí, yo deseé tener una fe tremenda. Yo le decía a los hermanos, no, yo confío tanto en Dios que yo soy capaz de pasarme la avenida con los ojos cerrados y de espaldas. Y yo creo que Dios me va a cuidar. ¿Pero qué cree? Que después un hermano me dijo, hermano, no tiente al Señor su Dios. Dije, ¿sí es cierto? Sí es cierto, porque lo estoy tentando diciendo, a ver si es cierto que me cuidas. Y a veces cometemos ese error. A ver si es cierto que me cuidas, Señor. A ver si es cierto que dice la Escritura que si te doy un peso, tú me das 10. Es un ejemplo, ¿no? A ver si es cierto, mira, aquí te traigo mi ofrenda, 500 pesos, para que me des 5,000. A ver si es cierto, Señor, le voy a ayudar a alguien para que tú me ayudes. No, ¿qué te pasa? No, pues, ¿qué te pasa? Recuerde nuevamente, no tentarás al Señor, tu Dios. Y entonces Satanás le dijo, bueno, póstrate ante mí y adórame. Y el Señor le dijo, sal de aquí, Satanás. Aquí no tienes cavidad ni parte. Y nosotros decimos, el Señor lo soportó, gloria a Dios. Y a veces nosotros caemos en esa adoración. Hay mucha gente que ya no adora imágenes, que ya no adora ídolos, pero se han hecho del dinero su Dios. Han hecho de su familia sus ídolos. Han hecho de sus hijos su adoración. Han confiado más en los horóscopos. Ay, es que soy Cáncer, a ver qué dice mi horóscopo. No, ¿cómo que qué dice mi horóscopo? ¿Qué dice el Señor de ti? Es que me echaron mal de ojo. ¿Qué es más fuerte, el mal de ojo o tu fe en el Señor? ¿Qué es más fuerte? Y dice, una vez que el varón soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. A los que le aman. Si nosotros sabemos, es un ejemplo. Si nosotros sabemos que el pan de dulce nos hace daño, es un ejemplo nuevamente. ¿Por qué? Porque te engorda. Y se te ocurre pasar por la panadería en la tarde cuando, están haciendo el rico pan y huele rico. Es tentación. Y ojo que cuando caemos en las tentaciones, Dios nos puede quitar nuestra parte en la vida eterna, o simplemente nosotros no recibiremos las recompensas que nos esperaban más adelante. O probablemente sí, pero va a costar más trabajo. Gálatas capítulo número 6, versículo número 1, dice, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y vamos a lo siguiente. Todos pasamos por tentaciones, todos. Y a veces nos quejamos porque el hermano se tomó una cerveza, porque la hermana dijo una grosería, porque la hermana o el hermano fumó.
y en vez de ayudar a restaurarle, lo condenamos. Lo cual está bien, ¿eh? Si condenamos es porque somos carnales, pero si somos espirituales, dice ahí, si alguien ha cometido alguna falta, si alguien ha caído en tentación, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Restáurenle con espíritu de mansedumbre, como si hubiera sido tú el que cometió la falta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fallamos, ¿te gusta que te juzguen? ¿Te gusta que te apunten con el dedo y que digas, ¿te equivocaste? No, pues también nosotros no somos quienes para apuntar y decir, se falló, falló, se equivocó, cayó en la tentación. No, dice, restáurale, piensa en ti. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo juzgas porque la persona, agarró el plumón y no lo entregó, se robó un plumón. ¿Tú qué hablas? Tú ni siquiera das tu ofrenda, y dice la Biblia que aquel que no da sus diezmos le está robando a Dios. ¿Eres también ladrón? No sea que tú también te encuentres o seas tentado. Sobrelleven las cargas los unos de los otros y así cumplan la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hasta ahí. Muchas veces somos tentados y decimos, ahora sí, venga la tentación. No llames la tentación. Siguiente punto, Dios no tienta a nadie, porque el que tienta es Satanás. ¿Qué es la tentación? Tratar de hacerte caer. Por ejemplo, si usted me dice, tengo diabetes y no puedo tomar nada de azúcar, y lo invito a una fiesta y en la fiesta hay pura Coca-Cola, usted sabe que le va a hacer daño, pero ¿qué estoy haciendo yo? Estoy tentando a que se tome una coca, a que caiga, ¿no? Y muchas veces hay hermanos en la iglesia, hay hermanas que son motivo de tentación. Por eso es que se les pide a las hermanas, a las mujeres, vístanse con modestia. Pero dice, no, yo me puedo vestir como yo quiera, ¿no? Al final de cuentas es mi cuerpo. Hermanas, no se pongan mayones tan pegados. ¿Pero por qué no? Es mi cuerpo, ¿no? Yo decido sobre mi cuerpo, ¿no? Sí, pero el hecho de que estén pegados, hermanas, no me dejarán mentir. Una ropa tan pegada hace que hasta se note la ropa interior. Aquí se ponen las marcas de dónde está la ropa interior y decimos, ay, el calzonzote que trae esa señora o esa persona, ¿no? Eso es tentación. A lo mejor para dice la mujer, eso no es tentación para mí, pero usted no sabe cómo venga el varón. Más si es un varón que está solo, que no tiene esposa, que a lo mejor se separó, tuvo una vida sexual activa y de repente anda así ansioso, con ganas de desquitar, si encuentra a la hermana con un mayón. ¿Qué cree? Ya es tentación. ¿Por qué? Porque ya está distrayéndolo de la palabra de el Señor. Y también pasa con los varones. Así que procuremos ser sabios, procuremos llenarnos de la gloria de Dios, y Él nos librará en el día de la angustia. Él nos librará de la tentación. Dice la Escritura que Él le da fuerzas al cansado. ¿Dónde podremos sacar fuerzas para librarnos de la tentación? ¿De dónde? Del Señor, solamente de Dios. Pero para eso necesitamos estar en Él. Una persona que es violenta, no puedes quedártele viendo un rato porque decir, ¿qué me ves? ¿Qué me ves? ¿Tengo algo en la cara o qué? Apártate, no seas de tentación, para que la señora, o tú, dices, yo soy de los que me pegan y yo también contesto, me caliento luego, hermano. No, mejor apártate. Apártate. Porque será falla la de la persona, pero será más falla tuya. ¿Por qué? Porque tú conoces. Porque tú sabes. Apártate.
Que la otra persona quiere discutir, déjala discutiendo. Platica ya que se le haya bajado el coraje. Sin discutir, sin pelear. Porque a veces las peleas conllevan a un ambiente totalmente fuera de armonía. Entra uno a la casa, al trabajo, a donde sea, luego se siente, ¿no? Algo pasó aquí. Algo pasó aquí. No está como todos los días. Algo pasó aquí. ¿Qué pasó? Nos peleamos, nosotros como esposos nos peleamos. ¿Qué es el remedio más sano para una pelea? Pedir disculpas. ¿Es un golpe? Sí, es un golpe para nuestro ego, porque muchos tenemos un ego tremendo y decimos, ¿y yo por qué me voy a disculpar? ¿Por qué? Pero si uno jala y el otro jala, ¿quién es más sabio? El que tiene la cordura y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a regresar a que las cosas estén en paz. ¿Por qué? Porque si no estamos en paz, nuestra vida se encuentra como el mar turbulento y no podemos estar en paz con nadie. Nos hablan y ni nos acordamos que nos dijeron. ¿Por qué? Porque estamos fuera de paz. Y si no estamos en paz, no podremos leer las Escrituras. Y eso demuestra que no somos hijos de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios de paz, dice las Escrituras. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un niño, y se le llamará su nombre Emmanuel. Y más adelante dice, he aquí se le será un hijo nos es dado, y será llamado su nombre admirable, consejero, príncipe de paz. Y como príncipe de paz, nosotros que somos sus súbditos, tenemos que vivir en paz. Si no estamos en paz o no tenemos shalom en nuestra vida, estamos demostrando que no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle fortaleza y fuerza a Dios para poder salir adelante. Para depender de Él y no de nuestras fuerzas. Para que así nosotros pensemos que si nosotros caemos en la tentación, tenemos que pedir disculpas, tenemos que exponernos y no importa aunque nos pongamos a vergüenza pública, en serio se los digo, no importa. Muchos decimos, ¿cómo se van a enterar que hice esto? La iglesia. ¿Por qué? Porque nos importa lo que la gente opine. Pero preferible ser expuesto a la humillación pública en esta vida, que cuando uno llegue al reino de los cielos y vayamos a entrar, el Señor se pare y diga, ¿tú quién eres? Pues soy yo, me congregaba, no te conozco, hacedor de maldad. Pero yo iba a la iglesia cristiana, no te conozco. Pero yo iba a la iglesia católica, no te conozco. No te conozco. ¿Cómo te comparas tú, que tuviste la oportunidad de reconciliarte y estar en paz, de librarte de la tentación, y ellos que se esforzaron van a tener la misma recompensa que tú? Yo soy un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Sí, misericordia mientras estabas en vida. ¿Por qué? Porque yo no puedo decidir, y no por otra cosa, sino ¿por qué? Porque el reino de los cielos está abierto para todos. Yo no te lo quité. Tú mismo y tú misma decidiste perder tu parte en la vida venidera. ¿Por qué? Porque preferiste los placeres de este mundo. Preferiste complacer a tu carne antes que pensar en la vida eterna. Y aquellos que sufrimos en esta vida, cobremos ánimo. Cobremos ánimo, ¿por qué? Porque nuestra recompensa es grande en los cielos. Aquellos que han sufrido, aquellos que nos han apuntado con el dedo, aquellos que nos han burlado y que nos han dicho, te cambiaste de religión, y ya no nos toman en cuenta porque ya somos otra religión, según ellos. ¿Por qué? Porque alguien
que ama a Dios dice, ahí donde estás has encontrado a Dios. Sí, lo he encontrado, lo he sentido ahí, ha hecho cosas maravillosas por mí que no te imaginas. Pero ¿por qué no vas conmigo? ¿Para qué? ¿Para volver a una religión? Aún, hermanas, en la iglesia cristiana pasa. Yo no vengo a traerles religión, yo no vengo a traerles preceptos. Es más, si usted dice que puede encontrar a Jesús en otro lado, vaya. Si usted siente que su vida puede cambiar en otro lugar, vaya y lléveme a mí. Pero si en otro lugar la vida no cambia, no nos ayuda a ser más humildes, sencillos, más como el maestro, no pongamos tropiezo en nuestro caminar. No pongamos tropiezo en nuestro caminar. Porque cuando caemos en la tentación y volvemos a los Señor, duele. Quema por dentro saber que le fallamos a Dios cuando pudimos haberlo soportado. Y lo peor, que a veces le decimos a Dios, ¿por qué me pasa esto, Señor? No, ¿por qué permitiste que la tentación pasara en tu vida? Mejor apártate, adéntrate en mí. Ya no pienses en eso. Entonces, ¿qué hago? Mantente ocupado, mantente ocupada. Pero no puedo. ¿Cómo no puedo? En la iglesia hay mucho trabajo, pero no está abierto. Pide las llaves y quédate en la iglesia. Y te aseguro que en la iglesia es más difícil que caigas en pecado. ¿Por qué? Porque el simple hecho de decir en un lugar aquí se ora, aquí se predica, aquí se canta al Señor. Sabemos que Dios no habita en cuatro paredes, pero Él ha decidido que en este lugar, o al lugar en el que vayamos, que donde esté la gloria de Dios, no cometemos, y es más difícil que caigamos en tenta. Pero Satanás no te va a tentar en la iglesia, o sí, probablemente sí, pero la mayor tentación la vas a tener en tu casa. Es la más grande tentación que vas a tener en tu casa, cuando más necesidad tengas. En ese momento llegará la tentación y te dirá, Satanás, ya ves, y eso que tú oras, y eso que tú lees, mejor ya no ores, ni leas, porque va a salir, es lo mismo. Te quiere alejar de la palabra del Señor. Si hay tentaciones, huyamos de las tentaciones. Se lo digo por experiencia. Se lo digo por experiencia y porque lo he aprendido de las escrituras, lo acabamos de leer con José. Si José se hubiera quedado, si no se hubiera ido a la cárcel, se hubiera quedado en casa de Potifar, la esposa de Potifar lo hubiera vuelto a tentar. Y José tarde que temprano hubiera caído. Y a veces vemos la cárcel como, ¿por qué estoy en la cárcel? No. Es una bendición. Porque estando en la cárcel no hay tentación. Cierre sus ojitos y vamos a hablar con el Señor.